el día de hoy estamos con el doctor Ricardo Velázquez, quien es especialista en Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derechos Humanos. Además, comentarles que tenemos un diplomado 100% virtual de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional con 120 horas académicas. Estamos con un precio y promoción, así que no te la pierdas. Bienvenido, doctor Ricardo Velázquez. Es un grato momento tenerlo aquí. Muchas gracias por estar acá. Buenos días. Nuevamente quiero reiterar mi agradecimiento al Instituto de Capacitación Jurídica por tener la gentileza de invitarme para esta entrevista. A ver, mientras tanto, ya que la entrevista es en vivo, esperamos unos segundos más para que más personas puedan conectarse y así poder ver y disfrutar de esta entrevista. Recordarles a todas las personas que están conectadas que pueden hacer sus consultas, sus dudas, para que el mismo docente sea quien pueda responderles. Además, les voy a comentar un poco sobre los diplomados que están por iniciarse. El día de mañana empezamos con nuestro diplomado 100% práctico en género, violencia familiar y delitos contra la libertad sexual. Empieza mañana, sábado 4 de enero, con un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con la doctora María Sokolich Alba, la doctora Ilian Jauilora, el doctor Juan Carlos del Águila, el doctor Luis Rioja Espinosa y la doctora Luis María Capuñay. Todos nuestros diplomados presenciales son de 200 horas académicas, así que si aún no te has inscrito, puedes hacerlo y llevarte un libro totalmente gratis. Para todas las personas que están conectados, recordarles también que pueden hacer sus consultas en vivo. De esa manera el doctor será quien les responda todas sus dudas. A ver, doctor, empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es su evaluación de este año que ha concluido sobre la justicia constitucional en nuestro país? Bueno, en realidad es un año ciertamente, o este año que se fue, ha sido un año muy complicado, con algunas dudas, preocupaciones propias de la dinámica política. No hay que olvidar que el derecho constitucional como disciplina académica es aquella que se encarga pues, de estudiar los fenómenos jurídico-constitucionales, es decir, los fenómenos institucionales. Como decía Jauregui, el derecho constitucional es el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos, y ese encuadramiento jurídico se establece a través de la Constitución, y desde luego han habido muchos conflictos políticos el año que se fue, expresado en conflictos también de poderes públicos, es decir, entre el Ejecutivo y el Legislativo, que concluyó pues con el cierre del Congreso y que ha dado pie a una demanda competencial y que el Tribunal Constitucional en los próximos días debe pronunciarse. De tal forma que si hablamos de justicia constitucional en nuestro país, sin duda vamos a ver que no es un tema tan simple, que requiere de una respuesta tampoco simple. En realidad es un denso problema que tiene que ver justamente con brindar los mecanismos procesales y las garantías mínimas a los justiciables para la tutela de sus derechos fundamentales, pero por otro lado también la capacidad del sistema de defender la Constitución y el orden constitucional, y también la capacidad para resolver los conflictos de competencias y atribuciones entre poderes públicos. Creo que el Tribunal Constitucional tiene una gran prueba que a raíz de esta demanda competencial, yo diría, va a resolver el caso histórico en los últimos años. Yo diría de toda nuestra vida republicana, dado que se trata de pronunciarse sobre un tema que tiene mucho contenido y relevancia jurídico-democrático. Así como los norteamericanos tuvieron un caso emblemático que ha trascendido sus fronteras y es ciertamente estudiado en el mundo, que es el famoso caso Marbury versus Madison, que dio pie a la consolidación del sistema difuso de control constitucional, llamado también la Judicial Review, y que
dio nacimiento a dos principios tan fundamentales y elementales y que se han universalizado, que es el principio de supremacía constitucional, y el segundo, que es el principio de autonomía de los órganos jurisdiccionales, ¿sí? Entonces, esa es, yo diría, una evaluación muy rápida de lo que podríamos hablar del Perú. Creo que nuestra prueba de fuego es pronunciamiento que debe hacer el Tribunal Constitucional respecto a esta demanda competencial. Bien, doctor, ¿qué nos puede comentar sobre la Junta Nacional de Justicia que va a ser juramentado este 6 de febrero? De febrero, ¿verdad? Sí. Bueno, esta Junta Nacional de Justicia sin duda es una, yo diría, un esfuerzo por tratar de dar respuesta a la crisis que tuvimos el año pasado y que generó pues una situación de inestabilidad e inseguridad jurídica, y como tal se hizo reformas desde el legislativo, que en su momento asumió, digamos, este rol reformador de la Constitución, pero también de creación de un nuevo órgano que es el que reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura, que a raíz de una serie de actos de corrupción se creyó por conveniente crear un nuevo órgano, y este órgano justamente es la Junta Nacional de Justicia, que esperamos juegue un rol importante para efectos de resolver casos pendientes que tienen que ver con temas de evaluación de los magistrados, así como de los fiscales, de los jueces y fiscales del país, y de esta manera se pueda pues dar continuidad a este proceso de reforma de justicia. Claro está que con la instalación de la Junta Nacional de Justicia, el tema de la justicia en el Perú no se resuelve del todo. Es un componente importante, pero no determinante. De hecho, que ayudará. Va a depender también de la probidad, de la capacidad de gestión de sus miembros y sobre todo de la decisión que ellos tomen en este momento crucial, que se requiere pues de decisiones creativas y que ayuden a mejorar el sistema de justicia en nuestro país. ¿Cuál es el futuro de las reformas políticas y el sistema de justicia en el Perú, teniendo en consideración que estamos a pocos días de las elecciones para elegir a los congresistas de la República? Bueno, es un futuro que cae desde luego en el ámbito político. Va a depender del rol que juegue este nuevo colectivo que será elegido en estas próximas elecciones, y como tal se retomará el cauce democrático e institucional, donde se pondrá nuevamente a prueba el principio de división y equilibrio de poderes, que es importante y determinante para cualquier sistema democrático constitucional. Yo creo que eso es importante, y ojalá el pueblo tenga la sapiencia de poder evaluar y elegir a los mejores representantes, los más preparados, los más comprometidos con las demandas más trascendentes de la nación, y puedan de esta manera ayudar a resolver temas que están pendientes del proceso de reforma política y temas del proceso de reforma de justicia. Creo que ambas líneas de reformas han sido ciertamente estancadas. Se supone que se va a retomar una vez
elegido este nuevo Congreso, aunque sabemos y estamos conscientes que su vida y su periodo va a ser sumamente corto, a grado que no llegará o llegará a las justas al año y medio. Ojalá que en ese año y medio pueda hacer algo y sea, pues, yo diría, el Congreso de recambio, que dé, yo diría, el Congreso de transición para las próximas elecciones del 2021, donde ya se elegirá un Congreso por 5 años y como tal tendrá una mayor responsabilidad. Sin embargo, creo que hay temas que están también o que son muy discutibles, muy debatibles, como por ejemplo el tema de la vigencia de la Constitución del 93, si mantenerlo, reformarlo o discutir una nueva Constitución. Será otro de los temas que, por cierto, discutirá el nuevo Congreso de la República. Y por otro lado, tenemos el tema de la reforma del sistema de justicia. Creo que este segundo tema será de una gran responsabilidad de esta nueva Junta o de esta primera Junta Nacional de Justicia que se debe implementar en los próximos días, de tal forma que aquí el Congreso de la República, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional jugarán un papel importante para el futuro político e institucional de nuestra patria. Bien, doctor, aquí nos están realizando algunas preguntas. Daniel Ortiz Bernadola nos dice: doctor, buenas tardes. ¿Cuál sería el rol y los desafíos de la justicia constitucional para la estabilidad del Estado de Derecho? Bueno, el rol de la justicia constitucional pasa por respetar, yo diría, los principios elementales de todo sistema democrático constitucional, que es el respeto de los derechos fundamentales, el respeto a la Constitución, el respeto al principio de división y equilibrio de poderes, ¿no? Garantizar la alternancia periódica de los gobernantes, de igual manera garantizar la pluralidad política del país. En ese sentido, la autonomía de los órganos del Estado, no solamente hablo de los órganos políticos como el legislativo y el judicial, sino también de las llamadas instituciones autónomas como el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC, etcétera, etcétera, deben ser órganos que se respete su autonomía a fin de garantizar, yo diría, los derechos fundamentales de la persona, garantizar la vigencia de la Constitución y sobre todo propugnar por una sociedad donde reine la paz. Y no hay forma de lograr la paz si no es a través del diálogo, a través del respeto de los derechos. No hay forma de lograr la paz si no es propiciando, pues, o recurriendo a las instituciones que nos da y nos proporciona el propio sistema democrático constitucional. Además nos preguntan cuáles son las principales materias que comprende el derecho procesal constitucional. ¿Las principales qué? Materias. Bueno, el derecho procesal constitucional yo le dividiría en dos grandes partes. La primera de ellas yo le llamo los fundamentos del derecho procesal constitucional y la segunda parte los procesos constitucionales propiamente dicho. En la primera parte tenemos pues lo que son los antecedentes del derecho procesal constitucional, una definición del derecho procesal constitucional, lo que es también el control constitucional, la magistratura constitucional, también lo que se denomina la interpretación constitucional
para cerrar con el tema de la magistratura constitucional, si es que no lo he dicho, ¿no? Creo que es importante y yo diría a esta primera parte es necesario agregar y considerar dos puntos, que es el precedente constitucional y también el Código Procesal Constitucional como parte del derecho procesal constitucional peruano. Y la segunda parte ya tiene que ver propiamente con cada uno de estos procesos constitucionales. Estamos hablando del habeas corpus, del amparo, del habeas data, del cumplimiento de la acción popular y del proceso de inconstitucionalidad. Todos bajo un esquema, ¿no?, mínimo o elemental que comprenda en cada uno de ellos antecedentes, definición, los principios sobre el cual se aplican o se desenvuelve cada uno de estos procesos, después los requisitos para la demanda, la legitimidad activa y pasiva, ¿no?, los efectos de la sentencia, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en términos generales, esos serían los aspectos o temas que comprende el derecho procesal constitucional. Perfecto, muchas gracias doctor Ricardo Velázquez y muchas gracias a todas las personas por sintonizarnos. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Gracias al Instituto de Capacitación Jurídica, vuelvo a repetir, por la gentileza de invitarme, y estamos pues siempre con la predisposición de ayudar a este programa de capacitación continua y de alta calidad de este importante centro de capacitación de nuestro país. Buenos días. Y recordarles a todas las personas que tenemos un diplomado 100% virtual de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de 120 horas académicas y estamos con un precio de promoción. Además que el día de mañana empezamos con nuestro diplomado 100% práctico en género, violencia familiar y delitos contra la libertad sexual. Si te inscribes hasta el día de mañana te vas a llevar un libro totalmente gratis. Todos nuestros diplomados presenciales son de 200 horas académicas, además que te llevas un libro totalmente gratis al momento de inscripción. Muchas gracias a todos y no se olviden que estamos con nuestros sorteos relámpagos, así que estén atentos el día de hoy a nuestras publicaciones porque venimos con más sorpresas y más sorteos para todos ustedes. Muchas gracias y no se lo pierdan que en un momento en breve venimos con más entrevistas en vivo. Gracias.